El tiempo y el trabajo. El segundo capítulo examina cómo el proceso de cambio funciona en el trabajo, el tiempo y la cultura. Se basa en un estudio, Hargreaves y Rowley Wignall, 1988, de profesores de educación elemental, sus percepciones sobre su trabajo y las relaciones con sus colegas. La evidencia muestra que el tiempo es uno de los rasgos constitutivos de la labor del maestro. La escasez de tiempo es uno de los reclamos perennes de los docentes. Hargreaves afirma que el tiempo es una percepción tanto como una propiedad. Distintas personas lo perciben de forma diferente. Pero también es cuestión de cómo los administradores y docentes experimentan el contexto pedagógico y el lugar del cambio dentro de este. Estas diferencias tienen su origen en la posición que ocupan en relación con la estructura del trabajo de los docentes. El tiempo en la enseñanza es a la vez un recurso técnicamente administrable, una percepción subjetivamente variante y un objeto de lucha política. La experiencia y la organización del tiempo también han cambiado con los años. Esto se denomina la tesis de la intensificación. Significa que en la enseñanza, el tiempo está cada vez más comprimido, lo que conduce a consecuencias preocupantes. El autor insiste en la dinámica emocional de la enseñanza, lo que los profesores sienten acerca de su trabajo, viendo específicamente al caso de la enseñanza y la culpa en las formas que el trabajo docente está estructurado. En la visión de Hargreaves, la culpa moderada puede ser la voz interior de la conciencia, pero en exceso provoca agotamiento, cinismo, y hasta la salida de la profesión. Los maestros se sienten inclinados a sentir culpa cuando creen que están lastimando a aquellos que les importan, debido a las excesivas y conflictivas demandas, expectativas interminables y criterios inciertos de logro profesional dentro de su lugar de trabajo. La incertidumbre en la docencia puede contribuir a la culpa que muchos maestros sienten. En la práctica docente el trabajo nunca termina, siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar. En estas condiciones los maestros y maestras, por definición, nunca hacen lo suficiente. Para reducir en alguna medida las inconvenientes incertidumbres del trabajo docente, habrá que encontrar otros medios distintos a los técnicos y científicos. Una solución es la construcción de culturas profesionales docentes entre pequeñas comunidades de maestros en cada lugar de trabajo, para que puedan trabajar juntos, apoyarse mutuamente, ofrecer retroalimentación constructiva, desarrollar metas comunes y establecer límites desafiantes pero realistas relacionados con lo que pueda lograrse razonablemente. La cultura. La parte final de la obra se ocupa en detalle de la cuestión de la colaboración entre profesores y, más ampliamente, del papel que desempeñan las culturas de los docentes en el cambio educativo. La toma de decisión en colaboración con los demás y la solución de problemas son una pieza angular de las organizaciones posmodernas. Nuevamente, las voces de los docentes sirven de guía para revelar la imprecisión conceptual de la colaboración, y el interés del autor en los significados, realizaciones y consecuencias de la colaboración. También resalta los bien intencionados esfuerzos para construir las culturas de colaboración y desterrar la cultura del aislamiento del docente. El individualismo de nuestras escuelas pone en riesgo la individualidad del profesorado y con esto la creatividad que se opone a las premisas administrativas, constituyendo una fuerza vital para el cambio. Existe una distinción entre las culturas de colaboración y la colegialidad artificial. Los administradores a menudo prefieren la sustitución de la simulación segura de la colegialidad artificial, más perfecta y controlada que la colaboración real. Con frecuencia la convierten en modelos, mandatos y perfiles mídables de crecimiento e implementación. Hargreaves considera que el tiempo y la colaboración son parte de la lucha entre administradores y profesorado, e incluso entre los mismos administradores. Aunque las condiciones posmodernas hayan precipitado las pautas actuales de colaboración, las burocracias jerárquicas funcionan para regular dicha colaboración y reintegrarla a los sistemas modernos como nuevas estrategias de regulación y control. Los debates y luchas alrededor del significado de colaboración pueden ser vistos como los conflictos centrales entre la modernidad y la posmodernidad con los que nuestras escuelas y docentes se enfrentan ahora. Las formas de colaboración pueden dividir o unir. La evidencia reunida con datos de profesores de secundaria muestra cómo el sistema modernista escolar de secundaria ha balcanizado a sus profesores dentro de armarios departamentales. El autor concluye que se ha producido cierto grado de colaboración en los departamentos académicos, pero la colaboración a través de las áreas de conocimiento se ha visto restringida, creando inconsistencia pedagógica, territorialidad competitiva y falta de oportunidades para que los maestros y las maestras aprendan y se apoyen mutuamente. Finalmente,
el autor advierte que los profesionales y los responsables de elaborar las políticas necesitan entender los procesos de cambio en la forma de reestructuración, pero no permitir que la atención al proceso de cambio reste importancia a los fines del cambio y a la sustancia del mismo. ¿Para qué es el cambio? Primero, la reestructuración tiene muy diversos significados e implicaciones. Algunos la emplean para dar mayor poder a las escuelas, mayor relevancia a la participación de los alumnos en su aprendizaje, currículo y evaluación, mayor poder y participación de los padres y menor dependencia de los maestros en los mandatos y requisitos burocráticos. Otros autores emplean la reestructuración para configurar las mentes y capacidades de los estudiantes, las metas y los resultados del aprendizaje escolar en términos específicamente corporativos. Para el autor, la reestructuración se relaciona en cierto sentido a la reconstrucción de las relaciones de poder en la escuela, por lo que se espera que el trabajo del profesor no se organice alrededor de los principios de aislamiento y jerarquía, sino a los de colaboración y colegialidad. En consecuencia, es necesario generar metaparadigmas de comprensión, análisis, desarrollo y cambio para interpretar, analizar, sintetizar y responder a más específicos cambios de modelo en tecnología, vida organizacional, pensamiento intelectual y aspectos semejantes que están ocurriendo y se producirán crecientemente dentro y fuera de la educación. En el contexto de la reestructuración y del mejoramiento educativo, la solución cooperativa expresa de manera general todos o muchos de los siguientes principios. A. La colaboración refuerza la resolución porque representa apoyo moral, aumenta la eficiencia, reduce el exceso de trabajo y las diferencias de perspectiva temporal entre los administradores y los profesores. B. La colaboración reduce la incertidumbre y limita el exceso de culpabilidad que, en caso contrario, permea la docencia, estableciendo límites alrededor de lo que razonablemente puede realizarse en cualquier escenario. Y C. La colaboración reemplaza las falsas certezas con la certidumbre que puede dar el juicio sereno y profesional entre las comunidades concretas de profesores. Hargreaves concluye en esta obra que aunque las perspectivas para el futuro siguen siendo inciertas, lo único seguro es que no podemos aferrarnos al edificio tambaleante del presente modernista y burocrático con sus departamentos, jerarquías y armarios como estructuras escolares. No podemos refugiarnos en la nostalgia que significa reconstruir una mítica educativa con estándares tradicionales, asignaturas convencionales y la prescripción de destrezas básicas. No tiene sentido para nada regresar al futuro en esta forma, ir al futuro marcha atrás. p. 287. El autor agrega que mientras las estructuras actuales y culturas de la enseñanza se dejen intactas, la respuesta aislada a estos cambios complicados y acelerados, producirá más sobrecarga de trabajo, intensificación, culpa y saturación. Las palabras de los maestros han documentado varios capítulos del libro que claramente testifican ciertos riesgos. Podría ser la calidad del aprendizaje en el aula, como maestros y currículos son diseminados aumentando para ir acomodando las demandas/exigencias. Podría ser la salud, las vidas y la energía de los maestros como ellos cramble bajo las presiones del cambio manipulado, administrado. O pueden ser las estructuras básicas y las culturas de la instrucción/escolarización, reinventadas para ir realineadas con los fines/propósitos de la posmodernidad y las presiones que ellos tienen que afrontar. Estas son las opciones que ahora enfrentamos. Las reglas del mundo están cambiando. Es tiempo de que las reglas de la enseñanza y del trabajo de los maestros cambien con ellos. p. 287. El libro además trata algunas opciones de reestructuración de la enseñanza, de sus beneficios y de sus aspectos negativos. La colaboración entre los profesores y profesoras puede constituir una base positiva para el perfeccionamiento/mejoramiento, pero también puede generar formas improductivas de colegialidad artificial. El autor enfatiza las constantes que definen la labor de los docentes, que pueden ser su aislamiento en el aula, la enseñanza en clases segregadas, hacer preguntas cuyas respuestas conocen de antemano, la actitud muchas veces paternalista en el trato hacia ellos como profesionales, o de estos hacia sus estudiantes. Sin embargo, los cambios sociopolíticos, culturales y económicos producidos en un mundo experimentando hacen que esas constantes requieran análisis y respuesta. ¿Y por qué? En opinión del autor, hay que ocuparse de cómo son tratados los maestros, que por regla general no han sido bien tratados. Se requiere poner atención al contexto, al proceso y las consecuencias del cambio. En consecuencia, se podrán cuestionar y aclarar las opciones e implicaciones morales y prácticas, en particular del cambio educativo.
Hargreaves esboza algunos escenarios posibles para la reestructuración educativa y afirma que la reestructuración no es en sí misma la solución a la crisis que afecta a los maestros y sus escuelas. Como tampoco lo es en particular la cultura escolar, el desarrollo profesional o el liderazgo educativo. En términos éticos y prácticos, lo relevante de todos estos componentes es la forma más directa cómo se manejarán los conflictos entre el control burocrático y el empoderamiento del profesor y, más extensamente, entre la modernidad y la posmodernidad. Es a través de estos dilemas que se construirán las futuras culturas, capacidades y compromisos de los maestros. El reto de la reestructuración en la educación es disminución de los controles burocráticos, mandatos inflexibles, formas paternalistas de confianza y los arreglos rápidos del sistema con el propósito de escuchar, articular y reunir las voces discordantes de los profesores y otros participantes de la educación, estudiantes y padres de familia. El desafío es la apertura de amplias opciones que respeten la libertad de criterio profesional del docente y refuerce su capacidad de decisión. Paralelamente al argumento de Hargreaves encontramos conceptos afines que pueden contribuir a construir las opciones informadas para el cambio educativo. Los cambios en la política y las reformas educativas, Day, Elliott, y Quinton, 2005, confrontan las ideas tradicionales de profesionalismo y los propósitos y prácticas profesionales haciendo a los maestros y maestras sentirse confundidos en relación con su identidad profesional y acerca de su capacidad para llevar a cabo las nuevas responsabilidades. Según Kelchtermans y Vandenberge, 1994, en Day et al., 2005, varios investigadores coinciden en que el ser es un elemento relevante relacionado con la forma en que los docentes construyen su práctica, que el compromiso/deber es un elemento necesario del profesionalismo, y que las identidades del docente son el resultado de una interacción entre las experiencias personales y el ambiente social, cultural e institucional en el cual los profesoras y profesores trabajan. Day et al. Afirman que es necesario investigar no solo una voz, sino una variedad de voces de docentes con experiencia que mantienen la esperanza y el entusiasmo por lo que son y están haciendo.